En Notimundo Estelar, información inmediata. Se ha entregado ya y se ha desclasificado la información respecto del asesinato de los 3 periodistas de diario El Comercio. No obstante, los familiares han dicho que se trata de información incompleta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el doctor Ricardo Rivas, hermano del periodista asesinado de diario El Comercio, para hablar sobre la desclasificación de la información. Y te preguntamos, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Primero, bienvenido. Gracias, Fausto. Un saludo a toda tu audiencia también. Estamos frente a una información incompleta. Es lo primero que se ha dicho, pero ¿cuál fue, qué es lo que ustedes esperaban respecto de la desclasificación de esta información? ¿Qué tan importante o determinante o qué tanto puede aportar a las investigaciones? Bueno, la información que tenemos ahora aporta de una forma sustancial a la investigación como tal. Sin embargo, tenemos algunas dudas y algunas inquietudes. ¿Cuáles son estas inquietudes? Pues efectivamente la sentencia de la Corte dice desclasificación de lo referente a Pablo Efraín y Javier. Pero yo no sé el criterio con el cual se desclasificó la información al respecto, porque te desclasifican un comentario que está dando una autoridad y de pronto te cortan y te vuelven a poner 2 líneas y te vuelven a cortar y no tiene sentido, porque no te deja ver todo el contexto en ciertas partes. ¿Esos cortes son premeditados, son expresamente hechos? Justamente, claro, esos son premeditados porque es lo que te desclasifica de acuerdo a la sentencia, o sea, eso corresponde a actual. Eso es lo uno. Y lo otro es la preocupación que tenemos, que esas actas son del 2018 con información del 2018. Sin embargo, esa información es incoherente porque nos da la sensación de que fueron alteradas ya en el 2018. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, saltos de párrafo a párrafo que no son congruentes. No existe, por ejemplo, secuencia lógica en muchas partes y enunciados que están ahí que son totalmente ilógicos. No nos entregaron, este es otro capítulo de la información, nos entregaron los soportes que tienen que ver con el caso de las presentaciones que ellos hicieron a la fecha. Ahora, yo no sé si había o no había, que es algo fundamental de ver. Las actas no tienen firmas de responsabilidad como tal. Entonces hay graves inconsistencias que se originan ahí, tanto en el 2018 y luego el criterio con el cual se desclasificó en este año. Es grave, quiere decir que aparentemente, y según lo que ustedes pueden de alguna forma concluir con esta información que ha sido desclasificada, es que en el propio 2018 ya se hizo estas mutilaciones de los documentos. Yo estoy convencido que sí. Además existen contradicciones entre una... ¿No habrá forma de recuperarlos? Pues eso es lo que vamos a tiene que investigar la Fiscalía y nosotros accederemos también, haremos los comunicados correspondientes para ver si existen o no, o ya desaparecieron. Pero con la información que está, que es oficial, así sea alterada, es oficial, con esa información ya podemos acceder a aclarar muchos aspectos. Pero aquí hay algo también muy, muy grave, porque hay en ciertas partes del acta 18, por ejemplo, donde el ministro Navas puntualmente miente a los miembros del COSEPE, indicando particularidades. César Navas. Indicando puntualmente: existían ya protocolos, existían acreditaciones, que los periodistas sabían que tenían que coordinar con Fuerzas Armadas y nunca hicieron caso y entraron por su cuenta. Protocolos no existían, acreditaciones peor, y peor coordinación. Entonces, si llegas con una información falsa a un COSEPE, a pesar de que no supieron tomar ni siquiera decisiones, ni les interesó, que 3 personas estaban secuestradas y lo que se dedicaron es a ver el por qué los periodistas iban a la zona, y como conclusión sacan que hay que darles un curso de capacitación a los periodistas. Señores, hay 3 secuestrados y ustedes se están fijando en que hay que darle un curso de capacitación. Pero entonces estaban pensando en un curso de capacitación mientras estaban secuestrados, ¿no? Y ahí voy a la siguiente pregunta. ¿Sienten ustedes entonces que la liberación
de los tres no fue una prioridad para ese momento? No, no fue, ni siquiera negociar, porque si tú lees las actas, en ninguna parte se menciona ni siquiera escenarios, ni una posible negociación, ni nada por el estilo. Y hay algo peor. En el informe de la CIDH, que fue emitido en el 2019, el informe se hace en base a la información que entrega el gobierno de ese entonces. Y esa información es alterada, porque ahora sabemos que fue una mentira, o sea, información falsa que le entregaron a un organismo internacional para que ellos se pronuncien sobre un cierre de medidas cautelares o con un informe que también está. Entonces vamos a acceder a la CIDH también para que hagan un reajuste o una actualización de ese informe en función de la información que ahora ha sido... Y será necesario sin duda hacer también un cruce de esa información, que es importante. Por supuesto, pero mira la gravedad del asunto hasta dónde llega y cómo quisieron ocultar. Hay el acta número 19 donde ya son asesinados y lo único que se dedican es a ver cómo evaden la responsabilidad para que la sociedad esté tranquila. ¿Cuál es la imagen que vamos a dejar? Han de pensar la gente que no queríamos negociar. Eso dicen. Eso dice. Y en el acta, en el 20 es totalmente peor, porque ahí solamente se dedican a conversar para ver cómo filtran la información a los medios para quedar bien. En pocas palabras. Cómo filtran que tienen que estar unidos en grupo, en una sola unidad y defender este concepto. ¿Hablamos de quién? ¿Es el presidente Lenín Moreno? Es que hay muchas personas que intervienen en el COSEPE. Está el presidente Moreno, César Navas, está el ministro Patricio Zambrano, está en una de las actas consta hasta Elizabeth Cabezas como presidente de la Asamblea, está Gustavo Yalc, invitado, Pablo Celi, invitado, de los que me acuerdo. Nunca se le invita al que llevaba el caso. O sea, ¿cómo puedes tomar una decisión? Si un presidente no dice, oiga, ¿cuáles son las estrategias? A ver, ¿qué vamos a hacer? Por último, no queremos negociar, ya, pero esta es una estrategia. ¿Y por qué no vamos a negociar? Pero no se menciona nada. Pero a ninguno de ellos, de los participantes en estas sesiones del COSEPE, a ninguno se le ocurre ir un poco más allá, pensar por fuera del tema de la imagen, del qué dirán, del cómo nos presentamos ante los medios. No hay nada. Es más, afirman, ahí también las actas son buenas para eso, afirman que hay 2 operaciones que se van a realizar desde Colombia. La una para atraparle a Guacho y la otra para sacarles con vida. O sea, ya están ellos conscientes de que 2 operaciones se van a realizar. Y en otra acta, en cambio, para deslindar responsabilidades, dicen aquí no hubo nada en la zona, se desconectaron todos los aparatos operativos que teníamos en la zona, etcétera, etcétera. Hay muchas contradicciones como más allá de toda la información que evidentemente va a servir para las investigaciones y para ir un poco más allá de este caso, ¿sienten ustedes que se les ha tomado el pelo? Por supuesto, o sea, ni siquiera nosotros, sino todo el país. Salir con un discurso de que estamos negociando. Y a los periodistas en el mundo que hemos reclamado constante y frecuentemente sobre la verdad de lo ocurrido. Pero si hay ahorita me hace acuerdo, hay un diálogo, un comentario del presidente Moreno donde dice que por qué tienen que darle seguridad a los periodistas. ¿Acaso que tenemos tantos soldados para ponerles uno atrás de otro para que vayan seguros? Y que el periodismo es igual que los médicos, que los abogados, pues nadie pedía un uniformado al lado de cada periodista, pero protocolos mínimos que evidentemente no los tienen. Pero es que no tienen ni idea. Eso nos da realmente la visión de quién estuvo al mando de nuestro país en ese año y cuáles fueron el nivel de autoridades que tuvimos. Realmente es increíble cómo ni siquiera indolentes por decirlo menos. Indolentes por decirlo menos. Pero es que eso ya es hasta decirles algo positivo a ellos, porque yo no encuentro calificativos, porque cuando tú lees te das cuenta toda la dimensión que no tenían ni siquiera idea, no estaban preparados para representar a un Consejo Nacional de Seguridad. Mucho menos para llevar adelante una negociación en función o con la pretensión de rescatarlos. No, eso nunca se les pasó por la mente, porque la idea que ellos tenían es que este secuestro va a durar años, porque es
es por alguien de las FARC. Entonces va a durar años. Me imagino que lo asimilaron con Betancourt, con el personaje, con esa dama, Ingrid Betancourt, exactamente, que duró años. Me imagino que eso fue la idea que tenían. Entonces dice, no, esto va para largo, no para años. Entonces ni siquiera tenían que tomar ninguna decisión, sino que pase el tiempo. Esa era la posición del Estado. ¿Qué más llama la atención en estas conversaciones, en estas actas que, dicho sea de paso para quienes están escuchándonos, insiste Ricardo Rivas, revisadas las actas, están mutiladas incluso desde el 2018, pero qué más destacar de estas conversaciones? Tú has dicho no había ninguna intención siquiera de secuestrarlos porque parecía para ellos un tema de largo aliento. Sí, de largo aliento. Mira, a mí me llama la atención este famoso proceso abreviado, cuando dice el gobierno, vamos a desclasificar la información, no desclasificar la información, vamos a liberar a los tres, primero solo es uno, y de pronto en una acta parece que han sido ya 3. ¿A qué momento aparecieron 2 más? No lo sabemos, pero solo se habla al principio de uno. Van a hacer el canje, hay un proceso abreviado. Nunca siquiera se preocupan de hacer el proceso abreviado. Y luego al final, cuando ya incluso hablan en el acta 20, que es el 17 de abril, después de 19 días, dice, el día de hoy íbamos a tener ya toda la documentación para tener el proceso abreviado y poder liberarlos. Pero eso no me llama tanto la atención, sino que en ese escenario del asesinato de Pablo Efraín Javier el 13 de abril, cuando confirma Moreno, resulta que hay un proceso que se hace en 4 horas para un delincuente o narcotraficante, creo que es, en Guayaquil, y que es liberado en 3 horas. Entonces, para la delincuencia sí había cómo liberarlos en 3 horas. Y para los periodistas, para en 19 días no hubo había cómo. protocolos, había una acción, había un interés, había... Y no hubo cómo. Además, hay otro dato relevante, que resulta que el Estado, no el Estado, sino el COSEPE o los organismos, las autoridades máximas, ya sabían que estaban asesinados los chicos, y también Oscar y Katy. Increíblemente. O sea, no cuando sale el video de Oscar y Katy es que les asesinan a raíz de eso. No. Ellos sabían desde el día 11 o 12 que estaban asesinados y se callaron. Y el 11, si ustedes ven nuevamente el video de Oscar y Katy, ahí mencionan, dicen, no queremos que nos suceda lo que a los periodistas, porque el 11 ya circula una comunicación hacia el COSEPE, indicándoles que ya les habían asesinado por culpa de ellos. Y si tú unes en la luna del tiempo, en la línea del tiempo, te das cuenta que antes del 11 ellos ya fueron asesinados. ¿Cuántos días aproximadamente calculan? Nosotros en la investigación que hemos hecho en forma independiente entendemos que es entre el 7 y el 8, que es el fin de semana, entre sábado y domingo de esa fecha, y que el Estado ya conocía, el gobierno ya conocía. El gobierno de Lenín Moreno se cayó por cerca de... Por eso es que en esta semana quiere hacer todo diciendo llamen a la Cruz Roja, llamen a la Iglesia Católica, vamos a hacer esto, todo. Porque ya sabían, porque querían, y eso lo reflejan las actas, querían posicionar el mensaje comunicacional, era que el gobierno había hecho todo. Incluso hay un mensaje de una alta autoridad de Colombia donde les indica a ellos y les dice: pero ustedes no se dejen impresionar, tienen que seguir esta línea de mensaje, porque las familias les van a decir, ustedes son los culpables, las familias les van a decir, pobrecitos los narcotraficantes, pobrecitos de ellos, y les van a culpar a ustedes de todo. Entonces estén preparados para eso. Discúlpame, esas son las altas autoridades que manejan los países cuando no tienen la menor sensibilidad, ni siquiera la preocupación de sacarlos con vida. O sea, ni siquiera hubo una término de negociación, ni siquiera alguien del COSEPE dijo, oigan, creo que hay 3 secuestrados, ¿será de hacer algo? Nadie, sino solo la imagen, ya de pasar el tiempo, y cómo entraron los periodistas, hay que darles un curso, creo que es importante sacar y decirles que es un curso, y por ahí sale otro y dice, no, ya les dimos el curso, ya les han dado el curso. Ese era el nivel de conversación. Pero es insólito lo que... Ese es el nivel de conversación de un Consejo Nacional de Seguridad. Y eso no se desclasificaba porque afectaba a la seguridad nacional del Estado.
preocupados más por la imagen que por el rescate. Para complementarlo todo, ¿no? Imagínate, entonces yo creo que sí es indignante y yo no sé, ahora creo que hay que analizar fuertemente todos estos estamentos que llevan la seguridad de nuestro país, que lamentablemente en el 18 es evidente que no funcionaron. Y hablamos que en el 2018, evidentemente, como tú lo insistes, y eso creo que nos consta, no han funcionado los protocolos. Y lo que es más grave, ¿hoy existen? Yo no sé. Yo no te podría responder esa pregunta. Lo que sí sé es que en el gobierno de Guillermo Lasso también hay una corresponsabilidad por tapar el acceso a la información de lo que hizo su antecesor. Y este gobierno no tiene nada que ver con los dos anteriores. Sin embargo, al no conocer qué pasos se siguieron o qué criterio se utilizó para desclasificar la información, ya nos estamos metiendo en un problema, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es la posibilidad, lo ha dicho públicamente el gobierno actual, de que va a colaborar en todo. Pues esperemos que colabore. Yo he mandado un mensaje a la asesora de la ministra del Interior el día viernes anterior mismo, indicándole que necesitamos una reunión para justamente que nos aclare estos pormenores. Hasta el día de hoy no han sido respondidos. ¿Te refieres a la mutilación o a la información cortada? A la información cortada. A ver si es posible recuperarla. Por supuesto, porque ellos con algún criterio dijeron esto no tiene que ver con el caso, esto sí. Entonces eso queremos analizar cuál fue el criterio y que se nos incorpore otras hojas para que se analice el contexto, ¿no es cierto? Porque hay criterios que se emiten, pero no le han puesto quién emite el criterio. O sea, no desclasifican quién habla, sino solamente el criterio. Entonces no puede ser que sea sesgado en ese sentido de la palabra esa información, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí debían responder. No lo han hecho, perfecto. Y nosotros hemos dado la oportunidad de poder reunirnos. Nunca nos han contestado. Bueno, entonces hoy mandamos un oficio a la Corte Constitucional indicando la inconformidad de esta desclasificación, las particularidades que tiene y que desde nuestro punto de vista no se ha cumplido a cabalidad como está la sentencia. ¿Hacia dónde se puede llegar con esto? Bueno, eso ya tiene que decir la Corte. La Corte tiene que ya trabajar en este asunto y nosotros hemos pedido una audiencia para explicarle detalladamente por qué nosotros tenemos este criterio, indicarle con las pruebas que están ahí, y ellos ya, es el trabajo de ellos emitir un criterio muy de alto nivel para efectos de ver si se cumplió o no esta disposición de la sentencia. ¿Es irrefutable entonces la responsabilidad estatal? Sí. Eso ya es un trabajo de la Fiscalía, pero es indudable, hoy lo mencioné públicamente, no hay para dónde irse la responsabilidad estatal y la responsabilidad individual, que también se genera por el mal manejo de esta información o por haber tapado una información. Eso incluye a todos quienes fueron parte del COSEPE. Por supuesto, a los que el COSEPE y a quienes tuvieron las actas, quienes manejaron como responsabilidad. Importante, Ricardo. Bueno, vamos a dar seguimiento a este tema. Creo que es insólito lo que hemos escuchado este momento por parte de Ricardo Rivas, hermano de uno de los periodistas asesinados del diario El Comercio, Paul, Efraín y Javier, quienes fueron asesinados y sobre cuyo rescate no se hizo nada de acuerdo a las actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Así es, donde no existe ni siquiera en las actas, vuelvo a repetir, firmas de responsabilidad sobre las actas de las personas que intervinieron. O sea, no hay absolutamente nada. Entonces, yo no sé si esas actas son reales o no, al menos son oficiales, nos han entregado y sobre esa base estamos trabajando. Y si sobre esa base hay responsabilidad, imagínate si existiesen otras actas como es nuestro criterio. Las originales, ¿de qué estamos hablando? Insólitos. Nuevamente, Ricardo, gracias por haber estado con nosotros. A ti, muy amable, muchas gracias. Ha sido Ricardo Rivas, hermano del periodista asesinado del diario El Comercio, refiriéndose a la desclasificación de la información, principalmente las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en 2018, cuando estaba presidido por el entonces presidente Lenín Moreno, entre otras autoridades. Ha revelado lo que ha ocurrido dentro de lo que se evidencia dentro de esas conversaciones, en esas actas, donde estaban más preocupados de la imagen del gobierno, de qué ocurrirá, qué dirán sobre el gobierno, por sobre el rescate de los periodistas. Insólito, impresentables. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar.